La OMS dice que Europa vive una tregua del COVID-19 y puede que se esté acercando el final de la pandemia. México está en recesión. AMLO dice que no y algunos especialistas señalan que sí. Analizaremos este tema. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. Qué rápido se pasa la semana y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ponch? Bien. De pronto como que empieza lenta y luego se va en... Pues sí, ya estamos en Chingaloca. jueves, ¿no? Y ayer era lunes y pues no. El martes dices, puta, todavía va muy lenta la semana. Y ya el jueves, viernes dices, no manches, ¿a dónde se fue la semana? Exacto. ¿Fue penal o no fue penal? Me estás hablando del partido contra Sí. Panamá. No lo vi, perdón, no sé. Ganamos 1-0. Ajá. Pero solamente metimos gol por penal. Ah, y entonces había controversia de que Y hay una controversia tototota. ¿Y tú qué de sientes? que la CONCACAF quiere ayudar a México. Ah. ¿Y sí o no? Ya sabes, el humo de siempre. ¿Y tú Pues qué? mira, ¿Tú qué? O sea, porque tú eres muy conocedor. para mí sí fue penal. Ok. Y yo sí creo que la selección jugó mejor de lo que están diciendo ¿Sí? los analistas y los periodistas. Porque fallamos mucha. Pero mira, el buen Maca, Mauricio Cabrera, Saludos, Maca. dice, la selección mexicana tiene una estrategia de marketing probada. Hacer difícil o fácil para que parezca épico clasificar al mundial. Y así nunca hacen falta verdaderos logros. El arte de transformar la mediocridad en heroísmo. Al fútbol mexicano le convendría tocar fondo, no ir al mundial, perder anunciantes. A veces es mejor eso que seguir con una fantasía repetitiva, tediosa y enfermiza. Y termina por decir, el problema del futbolista mexicano es que sus victorias, aun las que están obligados a obtener, las usan para descartar a medios y aficionados en vez de aceptar que llevan años estancados. Ochoa prefiere salir a valorar un triunfo contra Panamá que pensar en ser de primer mundo. Está muy densa la conversación, está muy fuerte. Pero creo que el punto de que siempre estamos sufriendo y a la mera hora siempre vamos, pues sí es razón. No sé si es a propósito. Sí, no. Era lo que O yo te decía. ayudadito. Pues es que ese es nuestro fútbol. O Pues sea, sí. creemos que tenemos fútbol de primer mundo y europeo y tal. Sí. Pues no. Siempre nos ha costado trabajo. Siempre nos va a costar trabajo. Porque Claro. ese es el nivel que tenemos. Yo creo que ayer la selección jugó medianamente bien, pero falló 5 clarísimas. Y nadie dice eso, pero... todo un escándalo. Y todo entonces un ahora escándalo. porque claramente yo me desconecté por completo de eso, pero ¿y ahora qué sigue o qué? Ahora nos faltan 3 partidos. Ajá. Estamos prácticamente calificados del mundial. Ok. Creo que estamos. Creo que estamos como a 5 puntos del quinto lugar, que es donde ya no te vas al mundial. Ok. Y faltan 3 partidos contra Estados Unidos en México y otros 2 que no me acuerdo. O sea, faltan 9 puntos. Entonces creo que ya con 3 puntos que obtengamos ya estamos del otro lado. O sea, que ya estamos en el mundial, ya estamos en el mundial. Pero están muy preocupados porque la selección está jugando muy mal. Pues bienvenidos al 2022. Pues. Bienvenidos a México, al fútbol mexicano, así hizo toda la vida y así será. Y está padre, pues sí, siempre tenemos 3, 4 partidos del mundial, pues ya con eso, ¿qué más quieres? No lo vamos a ganar nunca. Pues no. O sea, como está Creo la que son como situación, 8 o ¿no? 9 países los que lo han ganado en toda la historia. Exacto. Como está la situación, no. ¿Quién fue el más nuevo que lo ganó, que nunca lo había ganado España, no? Sí, España, porque Italia lo ganó, la última, Alemania, que lo ha ganado muchísimas veces, Brasil, Argentina, España, creo que sí, tienes razón, fue el primero en ganar un mundial que no había ganado, pero pues siempre son los mismos, Francia, Alemania, Sí. Italia, Brasil y Argentina. Sí. Creo que ni Holanda ha ganado un mundial nunca, No. Y Uruguay, pues nada más fue el primero, ¿no? el O primero, el sí, segundo. Y ya. que fue el maracanazo, Ajá. exacto, que se ni cuenta, Di cuenta. se van a enojar conmigo nuestros escuchas Sí, no, uruguayos. espérate. Pero bueno, pues sí, pues sí, la verdad es que yo, pues tan no me generó emoción que ni me pasé para ver más Sí. que el resultado. No, todo el mundo estaba encendida, las redes encendidas. Con que si quieren quitar al Tata o no lo quieren quitar. Y bueno, ¿y tú crees que sobreviva de aquí a Qatar? Yo creo que sí. Sí, yo creo sí. Si ya de estos 3 partidos que faltan, ganas Ajá. 2 o empatas
ganas 1, empatas 2, pues ya con eso estás. Pues sí. Y va a pasar lo mismo, vamos a pasar el panzazo como siempre pasamos la primera Pues ronda sí. y vamos a perder en el cuarto partido, pero ya es divertido, está bien, hombre, o sea, ¿qué? Y además, ahora lo estoy pensando porque yo siempre les digo, si me invitan a ver el Mundial, yo sí voy, ¿no? Pero ahora tampoco se van a prestar los horarios como para tan... Pues es lo mismo que en Europa, ¿no? ¿Sí? Sí. No lo sé. Sí, ponle tú que allá jueguen a las 8 de la noche y aquí lo vas a tener que ver a las 12 del día. No, pues eso está muy o bien. que jueguen en la mañana, allá, pues a las 12 de la noche lo ves y te duermes a las 2. O sea, no está tan mortal como fue, por ejemplo, el de Corea-Japón. Ese sí fue una locura, me acuerdo. En la madrugada. En la madrugada todo es horrible. Pero qué bueno, entonces sí. Sí, vamos a estar en Qatar y vamos a ganar 1, perder 1, empatar 1 y luego vamos a perder el cuarto ya, como siempre. No Ahí pasa queda. nada. Sí, muy divertido. Buenas noticias. Sí. Que nos están llegando de Europa. Aunque la OMS insiste que todavía no termina la pandemia, que todavía no podemos cantar victoria, que todavía tenemos que tener cuidado, que los países no pueden dar por superada ya la pandemia, la verdad es que nunca habíamos visto un momento como el que estamos viendo en estos momentos con respecto a lo que está ocurriendo con las restricciones en Europa. Sí. A principios de esta semana, Finlandia y Noruega dieron por terminada de manera oficial las restricciones de la pandemia y lo asumen ya como un contagio endémico. Cuando pasas de pandemia a una endemia, asumes que la enfermedad va a vivir contigo todo el tiempo, Ahí pero está. ya no genera un nivel de contagio lo suficientemente importante como para que la declares una pandemia y tomes medidas de emergencia y hagas lo que pues, todos vimos que pasó con los demás países. Yo sí veo una luz al final del túnel. Hoy la Organización Mundial de Salud también dijo que Europa está a punto de entrar en una larga calma con el tema del COVID. Europa, que tiene una movilidad tan abierta y tan numerosa, pues es un gran ejemplo de lo que va a ir pasando ya en los siguientes meses con prácticamente todos los países, sobre todo los que han tenido acceso a vacunas y que han tenido acceso al a la tercera dosis. Pero estamos hablando de esto hoy por lo que pasó justamente a principios de la semana con estos países nórdicos, por lo que dice hoy la Organización Mundial de la Salud con lo que va a entrar en Europa, con lo que está haciendo Francia, que ya decía, lo platicamos aquí, Emmanuel Macron, que les iba a hacer la vida imposible a los antivacunas, Sí. porque lo que quiere Francia es ya terminar con las restricciones, y también anunció ya el fin de las restricciones a partir del 16 de febrero, conciertos, bares, antros, tomar en la barra, pedir en la barra, ir a un concierto, ir a un partido, ir a un evento deportivo. Y esa es la línea que van a ir siguiendo todos los demás países poco a poco, en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Se calcula que para el verano podamos ya estar cruzando justamente este momento de pandemia. Ojalá. Gracias también al calor, porque todos sabemos que el calor hace más difícil que el COVID se pueda mover en el aire, porque es un contagio airborne en el aire. Y bueno, a partir de ahí creo que viene una época muy esperanzadora en el que vamos a estar dejando ya atrás la pandemia. Si es que no aparece otra variante como fue la de Omicron, estaremos ahora sí ya fuera del problema. Y en caso de que aparezca, va a ser lo mismo que ocurrió en esta última ecuación, que es un pico importante de contagios, pero que son contagios para las personas que están vacunadas, que no representan ningún tipo de problema, a excepción de ciertas personas, pero como lo es en toda la vida. O sea, hay personas que por subirse a una bicicleta, hacer ejercicio, les da un infarto, pues sí, o sea, pero no por eso vamos a dejar de andar en bicicleta y no por eso estamos demeritando las muertes, pero creo que es algo muy alentador lo que está anunciando el día de hoy la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, y mira, yo me quedo con justo el anuncio que hace la OMS diciendo, pues, Europa parece que ya podría conducir al fin de la pandemia por esta tregua del COVID-19 que está viviendo, ¿no? Y me quedo también con lo que tú decías, en donde señalas, pues, que ya muchos países, pues, están diciendo ya no más restricciones, ¿no? Eso no significa que no debamos tener los cuidados, cuando menos de este lado del mundo, ¿no? Todavía. Pero, la verdad es que sí es de celebrarse que estemos ya en una mentalidad que creo que también debimos estarlo desde hace Todo unos menos meses. López Dóriga. Pues todos menos López Dóriga, porque López Dóriga sigue muy enojado, pero claro, él
pues tan privilegiado es que sigue haciendo su programa desde su casa. Y pues ya quisiera yo, pero pues no. Y ha viajado, y ha salido. Sí, y... pues sí. Con todo el respeto y la admiración que le tenemos al teacher, a mí me parece que su posición respecto al COVID siempre ha sido demasiado fatalista. Sí. Y eso no significa que uno no deba tener cuidado ni que hagamos ese llamado aquí. Para nada, ¿eh? Pero sí creo que también debemos estar conscientes que ya no podemos estar pensando en encerrarnos y ay, qué miedo y no. O sea, el miedo es muy normal en nosotros como seres humanos, pero también debemos ya rebasarlo, controlarlo y hacerlo de manera lógica, con hechos, ¿no? Y los hechos son que en Europa, pues la pandemia o la enfermedad va en total receso, ¿no? Y eso, pues, amplía, como bien dices, para junio, cuando esté la calor, ¿no? Que no nos volvamos violentos, sino que ya podamos salir y que ya podamos, pues, o sea, salir con mucha más libertad y sí con los cuidados que uno considere. Digamos, yo, por ejemplo, lo he dicho aquí muchas veces, yo soy diabético, entonces yo debo tener más cuidado que el resto de las personas que no son diabéticas, pues. Pero, pues, así lo tendré. Pero no por eso voy a estar encerrado, ¿no? Y creo que eso es lo que más esperanza nos da. Porque la economía ya no aguanta. Ninguna, ¿eh? Sí, Dinamarca y la Suecia, nuestra, que ahorita vamos a hablar de eso. Exacto. No. Sí, esas economías lo están tomando esa decisión. No crean que es por liberales y por rebeldes de la enfermedad. Pues no, es porque también es una visión clara de que la economía no aguanta. Y que eso no ni siquiera es por la cuestión de los grandes tenedores del capital, sino por los negocios de cada uno de nosotros. Porque pues encerrarnos representa un problema para todos como comunidad. Porque somos seres que vivimos. Somos seres sociales, que dependemos de la interacción social. Y dependemos de eso, exacto. El costo mental del COVID sí. es brutal y va a ser todavía más duro, sobre todo para los niños, para los adolescentes, para los que estudian, para los que se están formando justamente en estas prácticas sociales de interacción con los compañeros y demás. Es algo que, háganos caso, es una bomba de tiempo lo que está ocurriendo. Y creo que el atender también la salud mental es importantísimo. El entender que nos tocó vivir esto, pues sí, ni modo, en el sentido de que pues la vida sigue y los humanos hemos progresado y hemos superado todo lo que nos han puesto enfrente y las guerras y lo demás, y no por eso nos vamos a encerrar y vamos a seguir lamentándonos de que por qué a esta generación nos tocó vivir la pandemia. Pues sí, a los anteriores que les tocó en 1900 vivir la pasada pandemia se murieron decenas de millones de personas. Pues sí, y la verdad es que yo hasta pienso que qué padre, ¿no? O sea, digo, hay muchas cosas que me ha tocado sufrir, como estoy seguro que muchos de ustedes mucho más. Y no se trata de comparar, pero yo la verdad que pienso que qué padre poder vivir un momento en donde, o sea, histórico, y poder vivirlo, ¿no? Y pues ojalá tenga suficientes años después para poder contarlo. Y son distintas experiencias que además brindan ese conocimiento para que los que siguen no sufran tanto. Así es, y ha avanzado muchísimo la medicina, ha avanzado muchísimo la investigación, ha avanzado muchísimo la tecnología, y siempre dentro de los problemas hay soluciones que nos ayudan a avanzar justamente como sociedad y como humanidad, y creo que eso no hay que perder de vista. Aquí en México sí queda un gran pendiente con Hugo López-Gatell y la Secretaría de Salud y la manera en la que manejaron la pandemia, sobre todo con sus comentarios, sobre todo con sus previsiones, sobre todo con el desdén que tenían a la comunidad científica internacional. O sea, el subsecretario Hugo López-Gatell llegó a ningunear a la revista The Lancet en algunas ocasiones, llegó a ningunear a la comunidad científica internacional. Sí se perdieron muchas vidas por la incapacidad y por la ineptitud y por la negligencia de la Subsecretaría de Salud, y eso me parece que sí, no es desechable, y es algo que también la historia de alguna manera le tendrá que cobrar lo que le tengan que cobrar a las personas que manejaron la pandemia en este país. La verdad es que llegó un momento en que las vacunas estaban llegando a México en números muy importantes, y de pronto hubo un momento en que decíamos, bueno, hay 20, 40 millones de vacunas, ¿dónde están esas vacunas? ¿Por qué no se logran aplicar? Finalmente, dentro de la prueba y error, el gobierno y en algunos estados se pusieron las pilas, pero fue un gobierno que le negó a la iniciativa privada un espacio para poder acelerar las vacunas, y con la intención de centralizar absolutamente todo y que todo saliera a partir del gobierno
incluso también con motivos político-electorales, Sobre eso hay todo que eso, recordarlo, se creo perdieron muchas vidas y fue algo muy ineficiente. Y eso me parece que ahí queda. Y lo ves en Estados Unidos. Yo he tenido la fortuna de irme a vacunar en Estados Unidos y pues vas a un CVS, un Walgreens, que son como un Sanborns o como una farmacia del ahorro, llegas, te ponen tu vacuna y listo, se acabó. Porque aquí en México hay ahorita un desdén a la iniciativa privada porque toda se considera corrupta y porque toda se considera inútil. Pues sí. Y creo que también de alguna manera, tanto en Estados Unidos, en la era Trump, aunque sigue estando el doctor 3 veces, 18 veces doctor Anthony Fauci, ¿no? Porque Trump lo suma y la verdad es que él sí es una autoridad para todos los temas de una pandemia, pero también la tocó sufrir a Trump, o sea, porque a Trump le ganaba más la política que otra cosa, ¿no? Y me parece que acá, pues a López-Gatell pues, le ganó más la política que otra cosa. Con todo y todo, creo que Trump le dio un buen kickoff al... Sí. Después como que ya... Sí, digo más el discurso, porque sí, por supuesto Sí. el discurso, pero cuando llegó Biden ya digamos estaba encarrilado el proceso del Plan Nacional de Vacunación allá en los Estados Unidos y esta de Warp Speed, que se llamó así el programa de Trump, para también que el gobierno de Estados Unidos le metiera dinero a la investigación de las vacunas, fue gracias a ese gobierno, pero sí, o sea, también tiene sus enormes fallas que tendrán consecuencias eventualmente. De acuerdo. Pues ahí está. Celebramos que en Europa y por consecuencia estoy seguro que acá también llegará esa ola tanto de calor como de tregua de COVID-19. Y el Omicron está clarito, tiene un contagio brutal. Sí, y aquí ya vamos pero de tiene bajada. una punta muy, muy rápida también, y después de 4 o 6 semanas que se genera este contagio impresionante, bajas. Y si ya no hay una variante como Omicron, justamente por eso, entonces ya no hay contagios, porque ya la mayoría estamos vacunados contra la Delta y contra la cepa original, y entonces es cuando dejan de generarse estos contagios. Es muy fácil también entenderlo. De acuerdo. Y ahora la economía. La economía. Hay un debate respecto a que si estamos o no estamos en recesión. Ayer yo hablaba con Carlos Mota, saludos al querido Carlos Mota en el Noti de ADN 40, y él decía, a ver, 2 trimestres sin crecimiento y con reducción es recesión. Estamos en recesión. Es muy fácil entenderlo, digamos, en la lógica de... teoría económica. La teoría económica, exactamente. Pues sí, es 1 más 1. Ayer escuchábamos también a Jonathan Heath, Sí. su gobernador del Banco de México, con López Dóriga en una entrevista, y muy decía buena. también exactamente lo mismo. Pero el presidente dice, pues tengo otros datos y no estamos en recesión. El presidente desde que entró, y yo creo que ahí tiene algo de razón, pero no en este caso, ha querido medir la economía, el tamaño de la economía, más allá del PIB y más allá del crecimiento. La felicidad y el desarrollo. Sino que, exactamente, que es esta parte de la dignidad económica, no más que del crecimiento económico, pero también parte de lo que decían ayer es que tampoco no hay una dignidad económica, porque no es como si hay menos pobreza, mejores servicios, mejor sistema de salud. La verdad es que no hay nada. Y el presidente, pues desecha también estos números de macroeconomía y tiene sus propias visiones de lo que pues, es el país y es el crecimiento, pero es muy peligroso pensar que una recesión no es algo muy, muy serio, porque salir de una recesión es muy difícil si no hay un incentivo gubernamental, si no hay iniciativas económicas gubernamentales, incentivos que te ayuden justamente como a renovar y a revivir la economía, porque solita está comprobado que es muy difícil que se pueda hacer. Y justo pues Jonathan Heath decía, y también lo pueden leer en la columna de López Dóriga, porque puso tal cual toda la entrevista. Así le hace. Porque, pues sí, así le hace. Que no hace 11 años la única variable que sí tiene crecimiento dentro de las cuestiones económicas es la inversión pública, ¿no? Y eso se explica pues porque tenemos un Tren Maya intentando construirse en la península de Yucatán. Tenemos un aeropuerto que está por estrenarse en unas semanas y tenemos una refinería
o intento de, que también está por estrenarse en unos meses. Entonces, pues claro que el dinero, el dinero público, porque es el dinero que tiene el gobierno presupuestado, pues se le está metiendo, porque son 3 grandes obras, grandes. Y pues claro que esas variables económicas muestran que hay un crecimiento en la inversión pública. No es lo único ni es lo necesario, la verdad. No está del todo mal, pero el problema con la inversión pública en un sentido es que pues se acaba la obra y se acaba la inversión, ¿no? Y difícilmente puedes estar construyendo obra tras obra tras obra. Y es más, no es nada nuevo, ¿eh? El presidente ya dijo, ya no vamos a tener más obras. O sea, estas que se estrenan y ya. Porque el plan que él tiene desde el inicio del sexenio es, yo lo que anuncie, lo inauguro y listo. No voy a construir nada más. La inversión privada está por los suelos. Y ese es el tema. La inversión extranjera está por los suelos. La inflación está por los cielos. Sí. Y ese es entonces cuando el dinero se empieza a encarecer. Claro. Y yo creo que cuando a las personas nos afecta ya el bolsillo directamente, en el que dices, bueno, más allá de esta madre del limón, que sí está caro, pero eso es por otro tipo de factores. Pero pues cuando tú vas al súper, al tianguis, al mercado, y de pronto lo que te comprabas con 100 pesos de 10 cosas ahora te alcanza para 3, entonces cuando empiezas a sentir, digamos, ya la macroeconomía en tu bolsillo, porque son números que vemos y tal, y no entendemos porque todo el mundo seguimos con nuestra vida. Pero no tienes inversión extranjera, no tienes inversión privada, tienes una inflación brutal, tienes un PIB que va cayendo, tienes previsiones también de crecimiento bajísimas. Y la receta se antoja catastrófica. Ayer también le preguntaban a Jonathan Heath y decía, a ver, en Estados Unidos... con Estados Unidos siempre hemos ido de la mano en el crecimiento. Claro. Son 2-3 puntos porcentuales más con ellos y nosotros ahí, pero más o menos por ahí vamos. Que en México siempre hemos crecido 2.5, 3, a lo mucho 4% desde hace 30 años, y de ahí nos salimos por más de las previsiones de que queremos crecer al 8, 100, pues no, eso ocurre en Asia y nada más en Asia. Pero en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden y también el de Trump comenzaron a tomar medidas importantes para reactivar la economía con estos incentivos económicos y con estas hasta dádivas económicas que le llevan a las personas hasta $1,500 a sus casas. Y también Estados Unidos tiene un problema de inflación, pero pues el gobierno se movió, y se movió en un país en donde el libre mercado y en donde la intervención de gobierno se espera que sea lo menos posible. Lo hicieron y de pronto resultó. Y en México, si nos quedamos con esta parte negacionista de que no estamos en recesión, sí vamos a crecer al 10%, pues no es lo que tú quieras y lo que tú desees, es lo que es. Y la verdad es que la economía en estos momentos está en un punto crítico en este país, y lo peor es que no se va a hacer nada de aquí a los próximos 3 años, porque no le van a abrir a la inversión extranjera, porque no le van a abrir a la inversión privada, porque la reforma eléctrica también puede ser un puñetazo en la panza. Iba a decir en otras partes, pero quedémonos en la panza. A la economía mexicana. Pues sí me parece preocupante la posición de Palacio Nacional. Pues sí, porque además, a ver, o sea, el asunto es que ciertamente algunos compañeros morenistas que puedan estar escuchando este podcast dirán, pero es que esto no viene de aquí, viene de afuera. Pues no, o sea, creo que hay decisiones que se están tomando no de manera correcta, o posturas que no se están tomando de manera correcta ante una situación que te viene de fuera, y que internamente pues tú asumes, pero lo asumes con un costo que va para toda la población, y eso es lo que resulta un tanto peligroso. Y tampoco se trata de seguir las fórmulas de los institutos internacionales, porque esa es la otra cantaleta. El neoliberalismo y la pues no, pero pues la teoría económica es muy directa, la verdad. Y pues si no tienes inversión privada y no tienes inversión extranjera y solo tienes inversión pública, pues solo hay un presupuesto que te alcanza. Pero el asunto es que no te alcanza para siempre. Y si no vas a tener más inversión pública el resto de los 3 años que quedan, pues o sea, pues sí. Ahora sí que el dinero no va a salir. ¿Por qué no facilitar el emprendimiento? ¿Por qué no facilitar la creación de nuevas empresas? ¿Por qué no bajar impuestos? ¿Por qué no deducir impuestos? O sea, pero es que eso es lo peligroso, que no se hace y no se va a hacer absolutamente nada. Pues no. Y no se ha hecho absolutamente nada. Ustedes traten de abrir una empresa en este país a ver cómo les va. No. Es imposible. No, la verdad es que sí es muy complicado. Ya ha crecido la burocracia y entran también las cuestiones de cada estado y bueno. María, muy felices. María Madre de Guadalupe, hija de Baby Jesus. Exacto. Somebody help us. Bueno, ya nos tenemos que ir.
Agradecemos a ustedes que nos escuchan, compártanos, coméntenos, díganos de qué tema quieren que estemos hablando. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, que sigue al pie del cañón, a Iván Cerón, a César García, David Galicia. Gracias, Juan Pablo de A Leo. ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.